Hola, buenas tardes. Gracias nuevamente por estar aquí en tu canal de Forense Expert. Quiero, como en cada episodio, agradecer a mis suscriptores, dado que día con día hemos estado ampliando esta gran comunidad, lo cual me alegra y me llena mucho de satisfacción saber que pues cada día hay más personas interesadas en esta información que compartimos de manera transversal, de ida y de vuelta. Gracias a ustedes por ser parte de este proyecto que es de todos nosotros. En el episodio anterior de esta serie de patrones hemáticos, vimos cómo es que inició la interpretación de patrones hemáticos, y a quién se le debe. Eh, Hoy, en este segundo episodio que hemos denominado La sangre no es un líquido cualquiera, vamos a empezar a comprender que hay fuerzas físicas que actúan sobre la sangre y que son necesarias conocerlas para efectos de saber cómo se interpretan los patrones hemáticos. Pues bien, vamos a iniciar como siempre con una pregunta. ¿Sabías que una gota de sangre puede comportarse de manera completamente distinta a otra, aunque provengan de la misma persona? Ahora quiero hacerte otra pregunta. Si derramo un vaso con agua y después derramo exactamente el mismo volumen de sangre, ¿crees que ambas dejarán el mismo patrón sobre el piso? Posiblemente la mayoría responda que sí. Y precisamente ahí comienza, creo que uno de los errores más frecuentes en la interpretación de patrones hemáticos. Porque durante muchos años se creyó que la sangre era simplemente un líquido rojo, un elemento indiciario más que habría que levantar, mas no de interpretar. Pero la realidad es muy distinta. Y entender esa diferencia puede cambiar por completo la reconstrucción de un escenario criminal. De los patrones hemáticos, y descubrimos que las manchas de sangre no aparecen por casualidad. Cada una responde a principios científicos. Sin embargo, todavía no podemos interpretar correctamente un escenario criminal y con ello los patrones hemáticos. ¿Por qué? Porque antes de analizar una mancha, primero debemos comprender qué es realmente la sangre. Y créeme, la sangre no es un líquido cualquiera. ¿Qué es realmente la sangre? Cuando pensamos en este líquido, normalmente líquido biológico, normalmente imaginamos un líquido rojo que circula por nuestro cuerpo. Pero científicamente la sangre es un tejido conectivo especializado. Sí, un tejido. Y esa diferencia cambia completamente la forma en cómo debemos estudiarla. Está formada por una parte líquida llamada plasma, pero también por millones de células que permanecen suspendidas en él. Leucocitos, plaquetas, eritrocitos. Cada una cumple una función específica
y todas claramente modifican el comportamiento físico de la sangre. Es decir, cuando una gota cae, no es que caiga agua con color rojo, cae un sistema biológico extraordinariamente complejo. Te muestro este sencillo ejemplo. Así como lo observas, en uno de estos recipientes hay agua natural, en el otro hay sangre artificial que es utilizada para entrenamiento forense, pero las dos tienen prácticamente el mismo volumen. Las dos caerán, como están viendo, desde la misma altura. Pero observa cuidadosamente. El resultado no es igual. ¿Por qué? Porque la sangre posee propiedades físicas que el agua simplemente no tiene. Y eso es lo que nos ayudará a interpretar los patrones hemáticos. Nos ayudará a entender cómo es que adoptan esas características. Entonces, ¿qué hace diferente a la sangre? Todo comienza con sus componentes. El plasma representa aproximadamente el 50% del volumen sanguíneo. El resto corresponde a células, millones y millones de ellas, principalmente eritrocitos, conocidos más comúnmente como glóbulos rojos. Estas células viajan suspendidas en el plasma y modifican continuamente la manera en que la sangre fluye. ¿Qué quiere decir? Que en una porción específica de sangre va a estar pasando una cantidad diferente de estos elementos. Por esa razón, la sangre no mantiene siempre la misma viscosidad. Y esto nos lleva a uno de los conceptos más importantes de todo el análisis de los patrones hemáticos. La sangre no es un fluido como el agua, ya lo decíamos hace un momento. En física existen los llamados fluidos newtonianos, que son líquidos cuya viscosidad prácticamente no cambia aunque aumente la fuerza que se aplique sobre él. El agua es el ejemplo pues más clásico. La sangre no. Su viscosidad cambia constantemente y depende de múltiples factores. Por ejemplo, la velocidad del flujo. Tenemos sangre arterial y sangre venosa y sangre que transita por los capilares y tienen presiones distintas. La temperatura es otro elemento a considerar en la sangre. La cantidad de eritrocitos, la concentración de estas células y de las células también denominadas blancas y plaquetas. Incluso déjenme decirles que algunas enfermedades también modifican la consistencia de la sangre. Por eso decimos que la sangre es un fluido no newtoniano, porque no mantiene la misma viscosidad. Y es justamente esta característica la que explica, pues, en gran parte que los patrones hemáticos encontrados en una escena del crimen se comporten de forma distinta. Bien, pues, ¿qué quiere decir? Que hay fuerzas invisibles que actúan sobre este tejido hemático. Ahora quiero que observes nuevamente la gota en la pantalla. ¿Por qué tiene forma casi esférica? ¿Por qué no adopta una forma irregular mientras cae? La respuesta está en una fuerza llamada tensión superficial. Esta fuerza es la que va a mantener unidas las moléculas de todo el líquido y hace que la gota tienda a adoptar la forma que requiere la menor cantidad de energía.
una esfera. Por por eso no es la única pues fuerza que interviene sobre ella. También actúan la cohesión, actúan la adhesión, actúan la viscosidad, la densidad, una serie de factores más que poco a poco durante los episodios iremos conociendo. Y bueno, todas estas fuerzas trabajan al mismo tiempo y todas dejan huellas visibles cuando la sangre impacta sobre una superficie específica. Otro elemento más, estoy mencionando la superficie. Lo fascinante es que nosotros podemos interpretar esos patrones hemáticos y explicar la serie de movimientos cuando se generó ese intercambio entre la víctima, victimario y lugar del hecho. ¿Por qué todo esto importa? Porque si no comprendemos cómo se comporta la sangre, jamás podremos interpretar correctamente una escena del crimen. Dos manchas aparentemente idénticas pueden haberse producido mediante mecanismos completamente diferentes. Y dos mecanismos similares van a generar patrones distintos dependiendo de la superficie, de la temperatura o incluso del estado fisiológico de la sangre y de lo que ya hemos mencionado con antelación. Por eso, el análisis de patrones hemáticos no consiste en memorizar una serie de imágenes, una serie de figuras, ¿no? Consiste en comprender la ciencia que produce estos patrones hemáticos. Pues bien, hoy aprendimos algo fundamental. E insisto, irá siendo de manera gradual en esta serie que es denominada interpretación de patrones hemáticos o manchas de sangre. Hoy aprendimos que la sangre no es simplemente un líquido rojo. Es un tejido biológico complejo con propiedades físicas únicas. Y precisamente esas propiedades son las que permiten que una gota conserve información sobre la manera en cómo ésta se produjo. En criminalística, en ciencia forense, en la investigación policial, en la investigación criminal, no interpretamos manchas, interpretamos fenómenos físicos, claro, a través de las diferentes formas que adoptan los patrones hemáticos o las manchas hemáticas o la sangre. Y cada fenómeno nos acerca un poco más a la verdad. Pero todavía queda una pregunta. Si la sangre tiende naturalmente a formar una esfera, ¿por qué las manchas que encontramos en una escena casi nunca son redondas? ¿Qué ocurre durante el vuelo de una gota cuando ésta va proyectada o va cayendo? ¿Y por qué algunas producen pequeñas gotas denominadas satélites, mientras otras no las tienen? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir en el próximo episodio. Porque antes de reconstruir un crimen, primero debemos comprender la física de una sola gota de sangre. Si has llegado hasta esta parte del video, suscribiéndote a mi canal y formar parte de esta comunidad en la que todos aprendemos. Gracias por estar nuevamente conmigo en este episodio. Que tengas un excelente día. Bye bye.